Bien, eso ténganlo en cuenta, ¿m? Pero el fundamento básicamente es esta historia y esta percepción o concepción de la sociedad anónima. Si bien lo van a ver en fiscalización, cuando veamos la unidad de fiscalización, ya sepan que las sociedades anónimas tienen dos tipos de control. El limitado, que es el común, el de legalidad, y el permanente o abierto, que el permanente que está reservado a lo que se llaman sociedades abiertas, que son las del 299. Cuando lean el 299, se van a dar cuenta. ¿El ¿Está? limitado solo se hace al momento de inscripción? No, también se va haciendo a lo largo de la vida de la sociedad, pero solo el control de legalidad. Ejemplo, cuando vas a inscribir la designación del nuevo directorio. ¿Comprendido? ¿Sí? El permanente es amplio, es un control que supera al control de legalidad y lo ejerce el Estado en su conjunto por medio de diversos organismos. No me quiero explayar en esto, pero para que se den una idea, no sé, el Banco Santander, ¿sí? Sociedad anónima. ¿Quién lo controla? El Banco Central. El Banco Central. La IGJ también. ¿Y qué controla? ¿La legalidad o cuestiones específicas de su actividad? Cuestiones específicas de su actividad. Específicas, Y es claro. permanente y es permanente todo el día. ¿Se comprende? Cuando hablamos del control permanente, no es solo el del juez del registro, que también lo ejerce, sino que confluyen diversos organismos. Diversos organismos. Cuando lean el artículo 299 se van a dar cuenta, en realidad no enumera sociedades, sino que lo que enumera son el objeto de esas sociedades. Son objetos, servicios públicos, intermediación financiera, etcétera. La UIF también, quizá, ¿sí? Pero la unidad de información financiera tiene que ver con las transacciones y demás, ¿no? Sí, controla Todo lo que son, directamente. Sí, 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 por lavado de dinero, o sea, por todo. Estimemos que sí. si hay una corporación que Sí, está sí, sí, afectada. indirectamente también. Sí, 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 sí. El Banco Central es, bueno, es evidentemente el organismo más claro, pero en cuanto a control. Pero sí, también. Sí, sí, sí. ¿Mm? Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a lo siguiente. Vamos a derechos y obligaciones de los accionistas. ¿Sí? Derechos y obligaciones de los accionistas. Y acá tenemos para un ratito. Para empezar, ¿quién es accionista? El que adquiere las cuotas, El que profe. adquiere las cuotas. El que adquiere las cuotas. El que adquiere la acción. Que es el Dueño de la titular de la acción. acción. Ah, bien. Entonces, el accionista puede ser originario, si conforma el elenco societario desde el contrato constitutivo, o puede ser derivado por adquisición de la acción. ¿Sí? Entre vivos o por causa de muerte. Ahí Héctor iba a decir algo. Sí, yo iba a decir, el que tiene la porción de pizza que se llama acción. Exactamente, exactamente. Quien es titular de esa acción. Los derechos del accionista se pueden dividir, depende qué autor tomen y demás, en derechos que son individuales y derechos que son sociales, ¿sí? Estos son clasificaciones, no tiene mucha importancia, pero hay los derechos del accionista, hay derechos que son inderogables, ¿sí? No se pueden modificar y que surgen de la ley. Y después son los otros, que son los derechos individuales, y después son derechos sociales, que son aquellos que se... No, esto no está en ningún artículo, es una disquisición doctrinaria.
Y después están los derechos sociales, que son los derechos que los propios, digamos, accionistas, ¿sí?, a través del contrato constitutivo pueden otorgarse. Acuérdense en que la naturaleza de las personas jurídicas, o de la sociedad anónima también, en particular, es contractual, ¿sí? Entonces nada quita que los accionistas puedan otorgarse derechos en más de aquellos que marcan la ley, siempre que no se contrapongan. Una disquisición teórica, pero que vale la pena aclarar. Ahora, entre los derechos que enumera la ley, hay unos cuantos. Un derecho importante, interesante, es el derecho al dividendo, ¿sí? El derecho al dividendo. ¿Qué es el derecho al dividendo? Es el derecho a participar en la ganancia. ¿Se comprende? Derecho al dividendo se denomina antes de la asamblea, porque tengo un derecho a participar antes de la asamblea ordinaria que aprueba gestión, balance y demás, ¿no? Acuérdense que los dividendos tienen que surgir, esto ya lo habían estudiado, ¿se acuerdan? De ganancias líquidas realizables y que surjan de un balance aprobado. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, antes de la asamblea vos tenés, muy bien, vos tenés antes un derecho al dividendo y posteriormente tenés un crédito al dividendo, que es el cobrar. Acá tenemos algunas aclaraciones que vale la pena hacer. Nos podemos encontrar con dividendos que son dividendos ficticios, ¿sí? ¿Qué es el dividendo ficticio? El dividendo ficticio es un dividendo por balance falso o por ausencia de balance. ¿Comprendido? En todos los casos es un dividendo que va a carecer del balance aprobado, un balance que refleje la realidad, ¿no? Siempre va a haber un balance viciado o directamente una ausencia de balance. Una sociedad anónima de dos personas que se olvidan de hacer los balances, que son un desastre y se van repartiendo la plata que entra, etcétera, etcétera, estamos ante esta situación. No necesariamente es una cuestión delictual, ¿me explico? Aunque puede serlo. ¿Comprendido? El balance, el dividendo ficticio, evidentemente falla el balance. Ya sea porque sea falso o porque no haya balance. Después tenemos que diferenciar lo que son los dividendos ficticios de los dividendos anticipados. ¿Sí? El ficticio, por más que no siempre resulte ilícito, tiene toda una connotación ilícita. Porque si falsificas un balance no hay mucha explicación que hacer. Y si no hay balance, estás violando la norma. ¿Comprendido? Ahora, el dividendo ficticio hay que diferenciarlo de lo que es el dividendo anticipado. Ese dividendo anticipado surge del artículo 224. Y el artículo 224 lo que da es la posibilidad, ¿sí?, la posibilidad de anticipar dividendos en determinadas situaciones o sociedades, ¿sí? El 224 nos habla, ¿sí?, precisamente de las sociedades del 299, de las sociedades abiertas, ¿sí? Esas sociedades pueden anticipar dividendos. Pueden anticipar dividendos. Después tenemos el tema del derecho a negociar de las acciones.
¿sí? El derecho a negociar las acciones. Derecho a negociar las acciones. Ustedes recuerden, ¿sí?, que el derecho a negociar las acciones tiene un principio. El principio es igual que el de las cuotas de la SRL. ¿Cuál era el principio de las cuotas en la SRL en cuanto a la negociación o transmisión? Que se las Que- podía limitar y no prohibir. Exactamente, acá es exactamente lo mismo. Si bien es inusual, por las características propias de la sociedad anónima, esta capacidad de negociación puede limitarse, pero no prohibirse. Como no vieron acciones todavía, tengan en cuenta, pero yo ya les adelanté de que hay una diversidad de acciones, ¿sí? Las acciones también se categorizan en la forma que tienen o los requisitos que tienen para su transmisibilidad. Si bien hay acciones que ya están, digamos, prohibidas o derogadas por ley, como las acciones al portador, están reguladas igualmente, ¿sí? Pero depende también las acciones de la forma en que se transmiten. Esto no es una limitación. La limitación es la limitación que se imponen los propios socios en el contrato constitutivo. Ahora, para la transmisión, existiendo limitación o no limitación, dependiendo de cada tipo de acción, se requiere determinadas circunstancias que hay que acreditar. Como por ejemplo, acciones escriturales, que para la transmisión, evidentemente, como no se representan en un cartular, se tienen que inscribir en el libro de acciones escriturales. ¿Sí? Después tenés las acciones nominativas, etc. Cada una de ellas tiene una particularidad en la transmisión. ¿Sí? En la forma de transmitirse. Pero eso lo van a ver cuando vean acciones. Que si no, mal no recuerdo... lo ven conmigo. Bueno, pues no vamos a separar, a confundirlos. Eso le vamos a dedicar toda la clase, ¿sí? Es la próxima, que es el 13. Bueno, sí, lo van a ver conmigo. Cuando lo veamos, ahí se los explico, pero tengan en cuenta esto. ¿Queda claro? Después tenemos otros derechos, ¿no? Que tienen que ver con, no sé, acá me anoté alguno, porque derecho a la conservación del estatus, que ahora lo van a ver, derecho a la limitación a la responsabilidad, derecho a obtener la sociedad un documento que compruebe la participación accionaria, ejercicio de voto, derecho de receso, dividendo acordado, impugnación, y demás. Hay una serie de derechos que surgen de toda la ley, ¿sí? De estos derechos, el que me interesa, o uno de los que más me interesa, es el tema de el derecho a la conservación del estatus. Esto tiene que ver con lo que es el derecho de preferencia y el derecho de acrecer. ¿Sí? ¿Qué es el derecho de preferencia o el derecho de acrecer? Les pido que vean el artículo 294, el 194. El 194. Si ustedes lo leen, la primera parte dice: las acciones ordinarias, bueno, sean de voto simple o plural, otorgan a su titular el derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase en proporción a las que posean. Sí, bueno, una excepción que ahora la vamos a ver. Y también otorgan el derecho de acrecer en proporción a las acciones que hayan suscrito en cada profundidad. Ahí, en ese primer párrafo, tienen la descripción de los dos derechos
que hacen a la conservación no solo del estatus, sino a la conservación de la incidencia accionaria. Y ahí vamos. El derecho de preferencia siempre se va a dar cuando se trata de un aumento de capital. ¿Comprendido esto? ¿Sí? No hay manera de aumentar el capital si no se emiten acciones. ¿Sí? Si no se emiten acciones. No hay manera de aumentar el capital si no se emiten acciones. ¿Sí? ¿Qué implica el derecho de preferencia? El derecho de preferencia lo que implica es, si la sociedad emite acciones, tengo el derecho de suscribir el mismo porcentaje que yo ya tengo. ¿Sí? Vamos a ponerlo en números. Si había 100 acciones y yo tenía 10 acciones, tengo un 10%. Hasta ahí llego. ¿Bien? Si se emiten 100 acciones más, el derecho de preferencia me dice a mí que tengo el derecho de suscribir hasta 10 acciones, hasta el 10% de esa emisión. Eso, claro. ¿Me explico? Sí. Otras 10, si fuesen 50 más, otras 5. ¿Por qué es esto? Porque lo que se protege con el derecho de preferencia es la incidencia accionaria que yo tengo. Si tenía el 10% y me aumentan el capital, con el derecho de preferencia se me da a mí la posibilidad de seguir manteniendo ese 10%. De mantener la proporción. De mantener la proporción. Nada más que eso. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Queda claro? El derecho de acrecer es distinto. El derecho de acrecer me modifica la proporción. Pero solo se da sobre esas acciones no suscriptas por el resto de los socios. ¿Me explico? Y solo se da hasta el porcentaje del cual yo haya hecho uso de mi derecho de preferencia. Si tenía hasta el 10%, hasta el 10% de las acciones que quedan. Si de ese 10% preferí, ¿se entiende? Suscribí el 5%, porque no me interesó el resto, luego puedo acrecer en otro tanto más, aunque ahí sería indistinto porque si no llegué a cubrir el 100% de mi participación en la preferencia, lo otro sería un juego que carece de sentido. ¿Me explico? Pero siempre el derecho de acrecer va a estar limitado a la suscripción de la preferencia que yo hice. No voy a poder acrecer más que el ejercicio de la preferencia que yo hice. ¿Sí? ¿Comprendido? Este primer párrafo, que parece muy sencillo, enumera los dos derechos fundamentales que tiene que ver con el mantenimiento del estatus. No se dice así propiamente dicho, porque el mantenimiento del estatus es ser socio. Acá es de las características de ese estatus, ¿no? El porcentaje y la posibilidad de acrecer. Luego sigue todo lo que tiene que ver con el procedimiento, que primero se hace el ofrecimiento a los accionistas, se publica, ¿sí? Y el plazo de ejercicio es de 30 días. El plazo de ejercicio común es de 30 días, salvo para las acciones que tienen cotización, que se puede establecer hasta un plazo mínimo de 10 días para hacer ese uso del derecho. Para hacer uso del derecho. Acá no está, pero se los tengo que comentar. ¿Qué hay acá? Derecho de voto, abuso, mayoría, receso. Sí, se los comento.
hay una excepción al derecho de preferencia, que es el 197, el artículo 197. ¿Sí? ¿Cuándo se da esta excepción? Por dos motivos. Cuando esas acciones de aumento de capital se integre por aportes en especie o por obligaciones preexistentes, que es capitalización de deuda. Volvemos. El derecho de preferencia cede, es decir, se excluye el derecho de preferencia cuando la sociedad emite acciones que van a ser integradas por aportes en especie. Ojo, antes tiene que estar en el orden del día y tiene que establecerse en el orden del día la exclusión del derecho de preferencia. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque la sociedad emite las acciones para adquirir un bien que ya le interesa previamente, entonces es lógico. Si por la emisión de acciones se va a integrar por un inmueble en el cual vas a poner la planta, ¿se entiende? Es lógico que esas acciones están destinadas a quién, al dueño del inmueble, que es el que la va a dar. Entonces se tiene que excluir el derecho de preferencia. ¿Sí? O también puede suceder que esas acciones vayan a un acreedor. En vez de pagarle dinero, se paga en acciones. ¿Se comprende? Esos son los únicos dos supuestos que la ley marca donde el derecho de preferencia puede ser excluido, lo cual son completamente lógicos. ¿Sí? Y acá volvemos, son herramientas que tiene la anónima. ¿Se entiende? Herramientas que tiene la anónima, herramientas que da la acción. Héctor. En un caso ajustamos el patrimonio incrementando por el ingreso de un inmueble y en el otro caso estamos ajustando el pasivo por la eliminación de una deuda. Correctísimo. Correctísimo. En uno se aumenta, ¿sí? Y en el otro sí, evidentemente se anula una deuda. Se anula una deuda. Desde ya, que en estos dos procedimientos aumenta el capital, no la cuenta de... a ver, si aumenta el capital, aumenta la cuenta de patrimonio. ¿Me explico? Eso queda claro. Pero acuérdense que en la cuenta de patrimonio, ¿sí? Además de capital, tenés otras cuentas como las reservas y demás, ¿sí? En este caso, aumenta el capital. Luego hay una resolución de la IGJ, que es la resolución 9 del 2006, ¿sí? Que habla de la obligación de emitir con prima, esto lo van a ver después, lo vamos a ver posteriormente, acciones, ¿sí? Cuando se excluya el derecho de preferencia. ¿Me explico? Las acciones, ¿sí? Que se emitan utilizando el artículo 197, o con efectivo, ¿sí? La IGJ, a través de la resolución 9 del 2006, establece que tienen que ser emitidas con prima. ¿Por qué es esto? Y el valor de la prima tiene que surgir de un determinado, de unos determinados elementos entre los cuales está el balance, ¿sí? O un balance específico cerrado a 90 días. Bueno, Macarena, a ver, un segundo, estoy viendo el chat. Bueno, ahora... Doctor, perdón, ¿qué quiere decir con prima? Ahí va, me desconcentré un poquito, discúlpenme. Volvemos. No importa, Macarena, ahora después habilito un poco ¿cómo se llama?
el formulario. Gracias. Ahí vamos. Les decía, cuando la emisión de acciones, ¿sí? Que es para la aplicación del derecho de preferencia, se emite acciones y se aplica el derecho de preferencia, es para integrarse en efectivo o para el artículo 197, que excluye a los propios socios, ¿me explico? ¿Sí? Que excluye a los propios socios, se requiere la emisión con prima, la IGJ lo requiere. ¿Por qué? Con prima significa, una acción ¿cuánto vale? 10 pesos, bueno, la prima es de 2 pesos. ¿Cuánto vas a pagar? 12. 10 pesos para el capital y otros 2 pesos va para una cuenta especial del patrimonio. No integra el capital, pero va a una cuenta especial. ¿Se entiende? Es el sobreprecio. ¿Por qué es esto? Primero porque se excluye a los propios socios. ¿Se entiende? Es decir, se excluye de la posibilidad de adquirir a los propios socios. Y viene un tercero. Si el tercero viene, ¿está o no está interesado en adquirir acciones? Está interesado. ¿Y por qué está interesado? Sí, está interesado. ¿Por qué? Por el sobreprecio. No, el sobreprecio ¿por qué está interesado? ¿Por qué te interesa la acción de una empresa? La sociedad para tener sus dividendos, sus ganancias. Porque te resulta interesante la sociedad. ¿Pero vos participaste de entrada de la sociedad? No. No. Entonces, la prima es como reconocer el trabajo que hicieron los otros. Claro, es un valor agregado. Exactamente. Si bien no le va a los socios, ¿sí? Es el reconocimiento o la compensación por los que realmente se arriesgaron en su momento. ¿Se comprende? Esa es la lógica de la emisión con prima que marca esta resolución. ¿Sí? La 9 del 2006, que les pido que lo lean, ¿no? Que la bajen y la lean, es una carilla nada más, es muy... O sea, profe, este es el sobreprecio que se le da a la acción que va a asumir estos terceros, no el socio. Claro, en el derecho de preferencia evidentemente no hay ningún, porque es el derecho de preferencia y se acaba. Ahora, cuando no se ejerce el derecho de preferencia e ingresan los terceros, o por el 197, ¿sí? En compensación de deudas se exige la prima. ¿Por qué? Porque es la compensación al valor llave, por así decirlo, de la empresa. Es el tercero que entra cuando la empresa ya funciona. ¿Me explico? Entendido. ¿Se entiende? ¿Y qué vas a entrar? ¿Por el mismo valor? No. No. Puedes decir, bueno, le puedo poner un valor mayor o lo que fuere, porque no hay ningún problema en ese aspecto. Está bien. No, es la prima. ¿Se entiende? La prima representa eso. Para esta resolución, este es un ejemplo de la emisión con prima. Después van a ver emisión bajo la par. ¿Cómo? La prima se la queda a la sociedad. La prima va a una cuenta especial, sí, del patrimonio, pero no integra el capital. Después es disponible. Está bien. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entiendo, doctor, que supongamos que yo pago una deuda con el 197 de 100.000 y supongamos que la prima es del 20%, ya va en el descuento y no se aporta en ningún lado ese dinero, o sí se tiene que aportar. Para la IGJ, por medio de esta resolución, sí, siempre tiene que haber prima. La aportarán los socios, porque si sos acreedor no vas a andar poniendo plata. Se negociará exactamente. Todo lo que vos cuando usás el 197 ya está negociado de antemano, por eso es que se resuelve en la asamblea. ¿Queda claro? Por eso preguntaba si había que aportarlo efectivamente. Sí, por supuesto. Sí. Habilito un poco más el formulario, así 2 minutos, ya está habilitado. Sí, bárbaro. Bueno,
Seguimos, estábamos con el tema de la emisión. Ahora vamos con el derecho de receso, son todos derechos, ¿sí? Vamos con el derecho de receso. El derecho de receso está en el 244, ¿sí? El derecho de receso está en el 244. Ya vimos derecho de preferencia, de acrecer. Acá el programa lo tiene derecho a negociar acciones, derecho de concepto, límites. No, venimos bien. Derecho, bueno, derecho de voto, dividendos ficticios, todo esto. El 244, ¿sí? Cuando hablamos del derecho de... el 244 y el 245. Si bien dice asambleas extraordinarias, es el último párrafo y el 245, ¿sí? Cuando hablamos de derecho de receso, no es la posibilidad de retirarme de la sociedad cuando no estoy de acuerdo con algo, ¿sí? Sino que en los casos del último párrafo del artículo 244, puedo retirarme si no estoy de acuerdo. Cuando ustedes leen esos casos, estamos hablando de un cambio fundamental en las condiciones contractuales. ¿Me explico? Hay una modificación sustancial del contrato. Si me cambia sustancialmente el contrato, puedo ejercer mi derecho de receso, ¿sí? Ese derecho de receso tiene algunas excepciones, ¿sí? En la disolución anticipada no lo podés ejercer, porque igualmente si te disolvés te tenés que liquidar y es exactamente lo mismo. ¿Se comprende? ¿Sí? Disolución primero, liquidación después, se reparte el remanente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí no tiene sentido. Y después, en la incorporante, ¿sí? La incorporante en la fusión o la escisión, la sociedad que incorpora, tampoco. ¿Sí? Tampoco. Porque se entiende que no hay perjuicio. ¿Comprendido? Perdón, ¿Sí? doctor, se me cortó creo por mi internet. ¿El segundo supuesto cuál es? En la fusión y en la escisión para la incorporante. Gracias. Para la incorporante se entiende que no hay perjuicio. ¿Sí? Este derecho puede ser ejercido dentro de los 5 días por los accionistas presentes, ¿sí? Y dentro de los 15 días por los ausentes. Y dentro de los 15 días por los ausentes. ¿Sí? Evidentemente, luego, para los ausentes de la publicación, de la resolución que da origen al derecho, o que da origen a la posibilidad de ejercer el derecho de receso. 5 días los presentes y 15 días los ausentes. ¿Vamos bien? Luego de la publicación, Sí, ¿no, doctor? sí, porque están ausentes. Sí, tal cual. ¿Va bien? O sea, sería luego de la publicación de la resolución social que aprueba tanto la fusión como la escisión. Tal cual. No. La fusión o la escisión es uno de los supuestos. Los supuestos están en el artículo 244, último párrafo. Ok. ¿Sí? Marcela, los supuestos que habilitan el derecho de receso están en el artículo 244, último párrafo. ¿Sí? Ok, doctor. Bien. Acá hay una distinción entre sociedades que cotizan o no cotizan en bolsa. ¿Sí? Acá hay una distinción entre las sociedades que cotizan o no cotizan en bolsa. Las que cotizan en bolsa es desde la publicación, ¿sí? Es desde la publicación, y las que no cotizan en bolsa es desde la clausura de la asamblea. ¿Queda claro? Tiene que ver entre las cerradas y las abiertas. ¿Me explico? ¿Sí? Las cerradas familiares o las abiertas que cotizan en bolsa y
que tienen muchísimos socios. Ahora, ¿qué pasa? El derecho de receso caduca si dentro de los 60 días la sociedad, ¿sí?, revoca la decisión. Por ejemplo, desde que se ejerce el derecho de receso, en los 60 días posteriores, la sociedad revoca la decisión que motivó el derecho de receso, ese derecho caduca y el socio se retrotrae. ¿Me explico? Se retrotrae la decisión de ejercer el receso y vuelve a integrar el elenco societario. En derecho de receso hay algo fundamental en lo que siempre hay que tener atención y lo voy a repetir. Solo se ejercen los supuestos del último párrafo del artículo 244. ¿Comprendido? ¿Sí? Recalco, no es la posibilidad de retirarte de la sociedad por no estar de acuerdo con lo que se decidió. ¿Sí? Eso en lo que no estás de acuerdo de lo que se decidió tienen que ser algunos de los supuestos que están en ese último párrafo. Y que todos coinciden en algo, en que modifican el contrato. ¿Se comprende? Todos. Después están los plazos, el plazo de caducidad, evidentemente, si decidieron algo que yo no estoy de acuerdo y en 60 días lo dan vuelta, bueno, no, yo vuelvo. ¿Sí? Esto es caducidad, no es optativo. Esto es caducidad. ¿Sí? Yo ejerzo el derecho de receso, la sociedad revoca, no sé, la fusión o el cambio del objeto. Bueno, perfecto, mi derecho de receso queda sin el ejercicio del derecho de receso queda sin efecto y vuelvo, por eso se habla de caducidad. ¿Comprendido? ¿Por qué no tenés opción? Y no tenés opción porque el elenco societario se protege. ¿Por qué? Porque atrás está siempre la empresa. ¿Se comprende? Y atrás de la empresa siempre están los socios que se previeron en el contrato, la cantidad, etc. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Sobre todo cuando el derecho de receso implica, ¿sí?, el reembolso de las acciones, que es una merma de capital. ¿Se comprende? ¿Sí? Es el receso. Es el retiro del socio, no es el retiro como persona, el retiro como acción. Y se reembolsa al valor actual. Bien. Hasta ahí estamos. Me parece que de esto, si leen el artículo 244 y 245, lo único que tienen que observar es la diferencia entre las sociedades que cotizan y las que no cotizan. Las que cotizan, el plazo de ejercicio rige desde la publicación. ¿Sí? Desde la publicación. ¿Queda claro? Son 5 y 15 días. Ahora vamos a pasar a las obligaciones. A las obligaciones. Dentro de los derechos, yo les diría que el derecho de preferencia, el derecho de acrecer y el derecho de receso son muy, pero muy importantes y característicos. A esos hay que darle muchísima importancia. Luego tenemos las obligaciones. Una obligación, hay 3 básicas de los accionistas, que es el deber de lealtad, la otra es el deber de cumplir con el aporte prometido, que eso ya lo habíamos estudiado, y la otra es el deber de cumplir con la ley, el estatuto y el reglamento.
En el deber de lealtad lo que se puede dar es el conflicto de intereses, y esto lo resuelve el artículo 248. ¿Sí? El 248 lo que establece, acuérdense que estamos hablando de accionistas. En el deber de lealtad, el accionista, ¿cuántas veces tiene importancia por ser vos accionista? ¿Cuándo tenés relevancia como accionista en la vida de la sociedad? ¿En qué momentos? Cuando se produce En el una voto en la votación. asamblea. Eso. La votación Solamente en la asamblea. el accionista puede tener responsabilidad en la asamblea. ¿Me explico? Solamente el accionista puede tener responsabilidad en la asamblea. Porque ahí conforma el órgano. No sé si me explico esto. ¿Sí? El accionista fuera de la asamblea no tiene ningún tipo de responsabilidad. Porque el órgano de gobierno es colegiado y se conforma en la asamblea. ¿Me explico? Ustedes ahí dirán, está bien, pero si un accionista juega para la competencia, ¿qué es jugar para la competencia? Les pregunto primero. Votar en contra de proyectos Deslealtad. o Bien, Iván, pero solo eso es relevante en la asamblea. Es lo que quiero resaltar. ¿Se entiende? Fuera de ella, Fuera de ella no hay responsabilidad. Porque ok. lo de difundir información, la información sensible es del órgano de administración. ¿Se entiende? Estamos hablando en la idea de la sociedad de la que hablábamos, de las compañías. ¿Me explico? No estamos hablando en la sociedad de dos personas. Ahí puede haber algún otro tipo, cuando dicen difundir información. Pero normalmente el accionista, la información que tiene es la de la asamblea. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso el accionista hasta puede estar en competencia. No hay inconveniente en ese aspecto. Vos podés hoy adquirir una acción de Edesur y una acción de Edenor. Y no vas a tener ningún problema. ¿Me explico? Ahora, el 248 lo que dice, y ahí es lo que dice Iván, y muy bien, es si hay un interés contrario, en la asamblea te tenés que abstener de votar. Si votás y con tu voto se generó una decisión contraria a los intereses de la sociedad, respondés por los daños. Pero fíjate que si aún votás con interés contrario, pero con tu voto no se conformaba la decisión que genera perjuicio, no respondés tampoco. ¿Se comprende? Profe, no, esa no lo Entonces entendí. solamente se responde cuando el accionista, aún teniendo intereses contrarios, decide ejercitar su voto y su voto fue vinculante para aprobar la decisión. Exactamente. Fíjate que el 248 lo que te dice es, Todo se resume a si existe un perjuicio. Si no existe un perjuicio, no pasa nada. si no existe un perjuicio, no pasa nada. El accionista o su representante, una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, tiene obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquellas. ¿Se entiende? Si contraviniese esta reposición, será responsable de los daños y perjuicios cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida. ¿Se entiende? ¿Me explico? Con lo cual, aún votando, si con su voto no se hubiese, ¿sí?, no se lograría la decisión, no sería relevante, no pasa nada. ¿Comprendido? O sea, todo depende del resultado. Primero hay un deber de lealtad claro. La abstención es la abstención. Bien. Pero aún, votando en contra, tuvo que haber tenido su voto la incidencia necesaria. Bien, entonces el principio básico es la abstención. Sí.
en los asuntos Posterior. que tenga interés contrario. Bien, listo. Ok, Ya, gracias, doctor. ¿sí? Bueno, después de cumplir con el aporte prometido, esto ya lo estudiamos, que tiene que ver con los aportes. Acuérdense que en sociedades anónimas rige el 193, rige el 193, y ahí también siempre van a encontrar si cotizan o no cotizan en bolsa, ¿sí? Si cotizan en bolsa puede haber remate público, si no, también tenés caducidad de derechos, previa intimación, y también puede optar por el cumplimiento. En todos los casos se suspende, cuando hay mora en el aporte, los ejercicios, los derechos, el ejercicio de los derechos que da esa acción, ¿sí? Eso es el artículo 192 y 193, pero eso ya lo estudiamos para la primer parte. Y después tenemos el deber genérico de cumplir con el estatuto, la ley y el reglamento. Este deber surge de varias, ¿sí? Disposiciones, pero básicamente el 193, 144 y 254. ¿Qué dice esto? Perdón, doctor, ¿puedo repetirlos? Sí, 193. 193, 248 y 254. Muchas gracias, doctor. ¿Qué sucede acá? Sobre todo, esto lo van a ver cuando veamos asambleas. Pero ¿qué sucede? Cuando una asamblea puede ser tachada de nulidad, no por lo que se decide, sino por aquello básicamente que es formal, por el camino a la conformación del acto asambleario, ¿sí? Publicidad, orden del día, etcétera, etcétera, que se haya violado algo de esto, que en definitiva es violación del estatuto, de la ley, del reglamento. Quienes hayan votado favorablemente una asamblea pasible de nulidad responden solidaria e ilimitadamente. Eso es lo que te dice el artículo 254, que después lo van a ver bien detenidamente en asamblea. Pero básicamente la responsabilidad del accionista es cuando actúa como tal en el órgano de gobierno. El órgano de gobierno se conforma con la asamblea. Si esa asamblea es nula, y generalmente es nula no por lo que se decide, sino porque aquello que se decide se hizo en un marco, ¿sí?, que tiene algún vicio. El ejemplo típico es cuando se decide algo y no estuvo en el orden del día. ¿Se entiende? Y no hay unanimidad en la presencia, en la concurrencia a la asamblea. O se omitió la publicación de edictos, de avisos legales, para ser correcto en los términos. ¿Sí? O el aviso legal se equivocó, decía a las 19 y comenzaba en 19:30. ¿Sí? O a las 18:30. ¿Me explico? A veces hay errores tontos, otras veces no tan tontos, que provocan la nulidad. Bueno, si hay una asamblea pasible de nulidad, el 254 te dicen responden solidaria y limitadamente por los perjuicios. Siempre, siempre por los perjuicios. ¿Sí? Y esto nos lleva al otro tema que está acá anotado, que es el abuso de las mayorías, o de las minorías, diría yo. En una sociedad anónima tenemos mayorías y minorías. ¿Sí? Estas mayorías o minorías, hay una danza constante de posibles abusos. La jurisprudencia, hay que ver en esto qué opina o qué visión tiene el doctor Valona, pero básicamente tiende a ver en la minoría también abusos. ¿Me explico? Esto lo van a desarrollar bien en la asamblea. Pero normalmente, en el caso, por ejemplo, Noel con Noel, que es un caso, casi un leading case en esto, o un caso que se usa mucho, se estipula con claridad que el abuso de las minorías es tan nocivo como el abuso de las mayorías. Por eso es que
los planteos de la minoría, ¿sí?, tienden a ser observados con cierto recelo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque acá no estamos ante cuestiones propias del área de derechos humanos. ¿Se entiende? Acá estamos de lleno en un área del derecho que tiene una particularidad, salvo en determinados aspectos como puede ser de asimetrías como consumidor, empresa y demás. En el ámbito comercial y entre comerciantes y entre personas expertas, ¿sí?, hay igualdad. Si yo decido formar parte de una sociedad con un 5% y con un socio que tenga el 95%, yo no soy el sujeto a proteger. ¿Me explico? El otro tampoco. ¿Sí? Esta tendencia que se puede aplicar en otros fueros o en otras ramas del derecho, en materia societaria no gusta tanto. Ahora, que no guste tanto no significa que se desconozcan los abusos. ¿Sí? En el caso Noel con Noel, se agregó un punto en el orden del día y la minoría planteó la nulidad. La mayoría lo que hizo, después esto lo van a ver, pero se los voy a contar un poco rápido para que ustedes puedan visualizar esto. Planteó la confirmación del acto nulo, ¿se entiende? La confirmación del acto nulo. Bueno, ahí discurrió entre si es una nulidad absoluta, nulidad relativa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no se subsanó derogando y volviendo a hacer una asamblea nueva, que es lo que marca la ley, ¿sí?, dejando sin efecto para no tener la responsabilidad del 254? La empresa decidió confirmar en vez de dejar sin efecto y volver a citar, que lo podía volver a hacer. La minoría dijo no, la confirmación no va. Es interesante ahí ver la reflexión y dice, no, paremos un poco. No va porque no va. ¿Me explico? Porque acá todas las decisiones tienen incidencia inmediata en el tráfico comercial. ¿Me explico? El no va porque no va de la minoría, ¿no es capricho? ¿Sí? El formalismo por el formalismo, ¿se tiene que avalar en una sociedad? No. Bueno, son preguntas que se van haciendo en el fallo, ¿sí? ¿Qué no es el fallo? Que si no es el análisis que hacemos todos. Bueno, evidentemente le terminaron dando la razón a la empresa, ¿sí?, novedosamente, ¿sí?, porque recurrieron a una solución que tiene que ver casi con Civil 1 y no con materia societaria, que es la confirmación de hechos nulos. Ahora esto se receptó, pero normativamente, pero es muy interesante para ver la percepción de la minoría, los planteos de la minoría. Por ser minoría no significa que estás siempre abusada, ¿sí? Ahora, también hay abuso de la mayoría. Cuando la mayoría no reparte dividendos porque todos ya trabajan en la empresa y tienen buenos sueldos, y una minoría ajena que no vive de sueldos de la empresa, ¿sí?, no le reparten dividendos aún habiendo ganancias, ¿qué es? ¿Me explico? Y es abuso. Pero no abuso con esta idea de la minoría étnica. ¿Me explico? Acá es un abuso con la idea de no cumplir uno de los objetos básicos del contrato, que es la causa, que es la obtención de ganancias. ¿Me explico?
La causa del contrato social, ¿se acuerdan? Los elementos. Única es la obtención de ganancia. Si yo no obtengo, aún existiendo ganancia, por más que tenga el 1%, y es un abuso. ¿Cuánto tiempo no me van a repartir? Cuando hablamos de abusos de la mayoría y de la minoría, son estas cosas. ¿Sí? En este aspecto los invito a no pensarlo en parte débil o no débil, que hay que equiparar como en el derecho laboral. No sé si cursaron ya derecho laboral o, si se quiere, derecho del consumidor, ¿sí? Que es también comercial, pero bueno, hay una asimetría. ¿Me explico? Acá no se parte de las asimetrías, ¿sí? Sino se parte de los abusos que te da la participación societaria. Pero en tanto y en cuanto incumplas, ¿sí?, la normativa o las pautas que te marca el contrato. Es por eso mismo, nada más. Si yo soy mayoría, cumplo con el orden del día, reparto ganancias razonables y manejo a piacere la sociedad, el 5% podrá llorar, pero no me puede hacer ningún planteo. Y nadie se lo va a avalar. ¿Me explico? Porque lo lindo que tiene esta materia es que hay plano de igualdad entre las partes. ¿Se entiende esto? Hay plano de igualdad entre las partes. No, pero cuando entré a formar parte no pensé que era así. ¿Qué quiere que haga? ¿Me entendés? Que no es un justificativo. ¿Sí? De alguna manera es un ámbito, el de la sociedad anónima, el del derecho societario, que parte de una gran dignidad, que es la igualdad. ¿Se entiende? ¿Sí? Doctor. Igualdad, perdóname, Walter, que no significa que no haya abusos, pero el abuso no parte de la desigualdad innata cual derechos humanos. A eso me refería, nada más que eso, ¿sí? Walter. Sí, en este contexto sería, a ver si lo entiendo bien. La igualdad, la equidad entre las partes estuvo en el momento de la conformación de la voluntad para contratar. Y una vez que ya usé mi voluntad, contraté, los abusos no van a estar dados por la inequidad, sino por la ausencia de los derechos o obligaciones que me corresponden como socio. Siempre y cuando no se viole ningún derecho o obligación, no va a haber ningún planteo para realizar. Más claro, es más, mucho mejor de lo que yo lo dije, lo acabaste de decir vos. ¿Sí? No es una cuestión de inequidad, porque es contrato. ¿Sí? Yo no puedo, entre iguales, decir que fui víctima. Bueno, sí, a ver, si hay un vicio de la voluntad es otra cosa, pero eso es otra cuestión. ¿Sí? Pero el tanto se haya el cumplimiento del objeto del contrato, no del objeto del contrato de sociedad, quiero decir, no del objeto del contrato social, sino de sociedad, que bueno, repartimos ganancias y demás, etcétera. ¿Se cumple? Listo, no hay inequidad. Esto del abuso de mayoría y el abuso de minoría va relacionado directamente con lo que es la sindicación de acciones. ¿Sí? La sindicación de acciones es eso, un sindicato de acciones. ¿Qué significa un sindicato de acciones? Accionistas que se ponen de acuerdo para votar en uno u otro sentido. ¿Queda claro? El pacto de sindicación de acciones no está legislado. En el único lugar que se le lo menciona es en un decreto del 2001 de la Comisión Nacional de Valores, en donde solo se impone como buena práctica la obligación de informar si hay pactos de sindicación de acciones a la Comisión Nacional de Valores.
¿Qué es, por la práctica? El pacto de sindicación de acciones es un pacto llamado a tener una cierta estabilidad en el tiempo. Normalmente es por escrito y tiende a unificar el criterio de votación o el sentido de la votación, no el criterio. Tiene dos modalidades, donde los accionistas que conforman el pacto concurren todos y votan como lo pactaron, entre ellos, o se entrega poder para que uno represente, que es el más usual, ¿no? Queda claro. Tiene sus críticas. Una de las críticas fundamentales es que por medio del pacto de sindicación de acciones se viola el derecho o el principio de la mayoría. Otra de las críticas es que la voluntad societaria se conforma fuera de la asamblea, porque por medio del pacto ya se debate antes entre un grupo. ¿Me explico? Pero a esas críticas se le contesta que en rigor de verdad la decisión asamblearia se forma en la asamblea. Que haya conversaciones previas, se junten las voluntades del voto, etcétera, etcétera, es parte de la normalidad. Y que se viole el principio de mayoría, no se viola, porque que alguien tenga un 48% y una minoría atomizada con un 52% se sindique, es parte de la regla de juego también. ¿Me explico? La característica de este pacto es que es parasocietario, no es societario. Con lo cual, si es parasocietario, a la sociedad no le es oponible. Al ente societario, el pacto de sindicación de acciones no le es oponible, le es indistinto. No así a las mayorías o minorías que estén involucradas, pero no al ente. De manera tal que si ese pacto de sindicación de acciones es violado por algún accionista que se obligó a votar en un sentido y llega a la asamblea y vota en otro sentido, nadie va a poder oponer el pacto para atacar de nulidad esa decisión asamblearia. ¿Me explico? ¿Se entiende? Porque el pacto no es oponible a la sociedad. En la asamblea se expresa el voto que uno quiere. ¿Sí? Ese accionista que violó el pacto de sindicación de acciones, el contrato de sindicación de acciones, si querés llamarlo así, es un pacto técnicamente, o un convenio, mejor dicho, tendrá responsabilidad personal respecto a sus cocontratantes. ¿Me explico? Por haber violado el pacto que entre ellos tuvieron. Pero nada respecto a la sociedad. Héctor. No afecta en nada al ente o a la persona jurídica. Esto lo tienen que tener muy, pero muy claro. La sindicación de acciones es parasocietario. No hay manera que la violación a ese contrato, a ese convenio, por alguno de los socios, le sea oponible a la sociedad. ¿Sí? Ahora, los pactos de sindicación de acciones están al orden del día, sobre todo en las sociedades grandes, ¿no? Se tienen que visibilizar y se tienen que exponer, ¿sí? Porque hace la transparencia. Hace la transparencia. ¿Queda claro? Pero son pactos parasocietarios. Desde ya que con efectos directos en la sociedad, no cabe ninguna duda. Pero no les son oponibles. La asamblea se toma una decisión, punto, se acabó y a otra cosa. ¿Sí? De hecho, si el socio se hace representar sin pacto o varios socios a través de una sola persona,
no hay un pacto de sindicación de acciones propiamente dicho, ¿sí? Porque no es escrito, no está destinado, pero también hay una unificación de votos. ¿Me explico? En la práctica. ¿Se entiende? Eso después lo van a ver cuando vean asamblea. Cuando vean asamblea. Bien. Los socios y los terceros. Reglas. Bueno, lo que dijimos, transparencia en el pacto. El decreto es el 677. Estoy viendo el programa, El 677/01 habla del pacto de sindicación de acciones, solamente que se tiene que exponer, ¿sí? Y después lo otro, bueno, me parece que lo pueden llegar a revisar ustedes solos, aunque vimos casi todo. Participación en las utilidades, dividendos ficticios, vimos todo. Derecho de voto, bueno, derecho de voto no lo vimos, pero lo van a ver cuando vean las acciones. Pero evidentemente si sos accionista tenés derecho a voto, ¿sí? El decreto este es el 677/01, pero te doy, es el artículo 5, inciso H, porque si no te lo vas a leer todo y... El artículo 5, inciso H, ¿sí? No tiene sentido porque es un decreto eminentemente técnico y de la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? El que habla de sindicación de acciones. Bueno. Listo, gente. Si no tienen ninguna pregunta, terminamos. Dale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Se estaba diciendo que se iban a retomar las clases presenciales. Ay, usted entró tarde. Sí, porque no tuve... Llegué tarde al laburo. Mira, la mejor teoría que escuché de tus compañeros es que las clases presenciales comienzan de la materia 32 en adelante y nosotros somos la 31. Pero no tengo ni idea. Listo. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Sí. No. Buenas noches. ¿Quién habló? Hola, Gonzalo. No, saludaba. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Perdón. ¿Ninguna pregunta entonces? Buenas noches y buen fin de largo para todos. Muy claro todo. Gracias por la clase, doctor. No, por favor, a ustedes. Gracias, doctor. Chao, hasta luego. Que tengan unas buenas noches. Gracias, doctor. Buen fin. Hasta luego. Buen fin de semana. Disfruten. Igualmente, corríjanos bien, profe. Eso no sé. Chao. Un puntito más.